Bueno, empecemos. Para el monstruo de la corrupción, el posconflicto, los feminicidios, la impunidad y el crimen desatado, otro monstruo. La Fiscalía General de la Nación con más de 26.000 funcionarios y un fiscal con fama de zorro astuto que lleva un año al frente de la institución. El abogado Néstor Humberto Martínez Neira, un hombre que armado de su buena labia y su conocimiento aplicado del derecho, ha nadado en las aguas más turbulentas de los últimos gobiernos. Una lucha dura, como debe ser la ley, pero que no le quita el buen humor ni siquiera cuando los chistes del destino lo tumban al piso, sin importar que sea uno de los hombres más poderosos del país. Yo me alcancé a levantar y coger el carro de golf cayendo y recibirlo en mis brazos. Entonces mi fractura es una fractura que se llama por compresión. Hace como un amortiguador la columna. La columna, al recibir el impacto del carro, cuando yo la recibo en el aire, para que no le cayera, y se fracturaron las vértebras. Yo no me puedo mover. No, yo creí que me había quedado... Paralítico, una cosa terrible. Sí, no, fue muy duro. Después de un tremendo susto, un accidente mientras le daba un paseo a su hermana en un carrito de golf hace un par de meses, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, como la justicia, cojea, pero llega. Usa un arnés colgado a la cintura las 24 horas del día. Por ahora 0 fisioterapia y un arnés que me lo quité y que el médico no me va a regañar. Para esta entrevista. Da pasos lentos e inseguros al caminar, pero zancadas certeras, un año después de haber asumido el potro como fiscal general. Doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Para Néstor Humberto, hasta el humor es cosa seria, quizás por la herencia que le dejó su papá, Humberto Martínez Salcedo, una de las grandes estrellas de la televisión colombiana. ¿Cómo que agua potable y no ha visto la del río? Hay que quedar ahí a mano derecha bajando. El maestro Salustiano Tapias fue uno de los personajes más entrañables de Sábados Felices. Quizás el primer humorista político que hubo en Colombia. Y también ponga que como no nos dan aquí overol y tenis cada 6 meses, por lo menos que cada 3 meses nos den ropita interior. Se graduó con honores como abogado de la Universidad Nacional, pero cambió la corbata por el overol. ¿Qué le heredó a su papá? Mi padre, pues el país lo conoció muy bien, fue un hombre que luchó justamente contra lo que yo estoy luchando, que es por los actos de la corrupción y la politiquería que tanto daño le ha hecho a Colombia. Fueron inolvidables el maestro Taverita en Don Chinche y el maestro Salustiano Tapias en Sábados Felices. Entre chiste y chanza criticaban el establecimiento, a los políticos y a las instituciones, y risa va y risa viene, eran la voz de los menos favorecidos. No puede ser, no puede ser. Humberto Martínez se casó con doña Aleida Neira. Tuvieron 2 hijos, Néstor Humberto, y 11 años después llegó la niña. ¿Qué opina usted de esto que le traje acá? A ver si carga. 8 de la madrugada y que no la puede correr un tecito así como para las 10 de la mañana para dedicar una trasnochada. Ay, bueno, ¿cómo sería una vieja pedaleando, boleando a pedales? ¡Qué emoción! ¿Qué tal el maestro que era su papá? El maestro Salustiano Tapias, que llegó a tantas noches a tantos hogares con unos mensajes tan lindos. Sí. Muchas gracias. Me conmueve. Y sobre todo eso de la vieja Pía, la señorita Pía, yo no me voy a dejar que me la quite así tan fácilmente don Reos Plata. ¿Lo veían, se sentaban a verlo en familia? ¿O? No, peor. Yo dedicaba mis vacaciones universitarias a escribir los libretos con él. Construimos una relación tan linda, se me fue muy joven, muy pronto. Murió en la cama leyendo a Fray Pedro Simón en ese momento. Y el libro, su cabecita quedó sobre el libro y yo conservo el libro en mi casa, en la página donde abierto quedó. Donde estaba. Sí. El maestro murió hace 31 años. Su memoria sigue intacta en la de su hijo, que honra su legado de una forma también quijotesca, aunque el oficio de fiscal no es un chiste. Cada día es una incertidumbre, porque es abrumador lo que ocurre aquí, es casi delirante. Aunque Néstor Humberto supo muy joven que lo suyo eran las leyes y no la risa, intentó con mala suerte hacer unos pinitos en el periodismo. El presidente López sacó su pipa y empezó a hablar
con una espontaneidad, una cadencia, una delicia de entrevista. Y al final me dijo, bueno, aquí quedamos, mucho gusto en conocerlo, jovencito, pero es que salió tan buena que quiero oírla. Y puse play y empezó a sonar un silencio profundo y yo no sabía dónde meterme. No grabó ni una palabra. Y entonces el presidente López empezó a gritar, Felipe, Felipe. Y me sacaron como mosco en leche. Abogado javeriano, ha ocupado toda clase de cargos con poder e influencia. Con bigote mariachi, se veía idéntico a su papá. Fue superintendente bancario, miembro de la Junta del Banco de la República, trabajó en el BID, fue ministro de Justicia, embajador en Francia y ministro de la Presidencia en Santos II, un cargo hecho a su medida, con tanto poder que se le conocía como el superministro, pero su meta era la Fiscalía. Uno trata de planear la actividad del día para sacar un caso específico y empiezan a reventar casos aquí, allá, por todos los lados. Apagando incendios. Y es muy complejo, pero ese es el desafío. Y eso sí toca trabajar 28 horas diarias. El delito que obsesiona al fiscal es la corrupción. Es que es vulgar el tamaño del cáncer que devora a Colombia. Y hemos develado en las últimas semanas un caso que el país jamás hubiera sospechado, que se hubieran dado coimas en Colombia por más de 80.000 millones de pesos en procesos de contratación. Hemos identificado delitos que afectaron el patrimonio público, sin contar Odebrecht, por 1.8 billones de pesos. Y obviamente ya hemos judicializado a más de 500 personas. Y su obsesión, que paguen los responsables, que se recupere el dinero y que se repare a las víctimas. ¿Esa plática se perdió? La Fiscalía se ha propuesto que en estos casos de corrupción se extinga el patrimonio de los corruptos. Y a través de esa extinción podemos recuperar mucho de los activos. En el caso, por ejemplo, de Odebrecht, en los primeros sobornos que encontramos, esas platas están totalmente recuperadas. Y en el carrusel de la contratación de Bogotá, donde los principales responsables no han pagado ni una monedita de centavo, estamos dedicados a investigar a buscar los activos. Es que la lista es demasiado larga. Odebrecht, Reficar, el cartel de la hemofilia, el carrusel de la contratación, Interbolsa, Saludcop, los falsos testigos, los programas de alimentación. Esto es inédito. Ya embargados activos, incautados activos con fines de extinción de dominio por 4.5 billones de pesos. Y tenemos presupuestado que al terminar el año la Fiscalía haya llegado a un monto equivalente a 8 billones. Y ni la propia institución se salva. Si la sal se corrompe. Hay mugre hasta debajo de su propio tapete. Usted está dentro de la Fiscalía durmiendo con el enemigo. Pues sí, la verdad es que yo creo que el país mismo no tenía conciencia de la gravedad del fenómeno. Pero debió ser un golpe muy fuerte para usted lo del fiscal Moreno, por ejemplo. En el caso del fiscal Moreno, la vicefiscal y yo tuvimos que irnos un día muy temprano de la Fiscalía porque estábamos realmente adoloridos. Imagínense esta situación, asqueados con estas situaciones que se presentan. Extraditado a Estados Unidos el fiscal anticorrupción de la Fiscalía. Es que aquí el que la hace la paga. Los que traen hoy el racumín son los fiscales íntegros y honestos para que hagamos esta purga definitiva. Era inaplazable. Lleva más de 40 años de matrimonio con la odontóloga Claudia Beltrán, su novia del colegio. Es la mamá de sus 4 hijos. Pero la debilidad del fiscal es su única hermana Aleida, que hace 6 años le diagnosticaron un cáncer en el cerebelo. Su agenda puede estar a reventar y su día sin tiempo ni de respirar. Pero la familia primero. Yo salgo de aquí a las 7, voy para la casa de ella. A las 11 de la noche voy a ver si ya está dormida. Yo paso primero por todos los días. Ha sido un año lleno de anuncios y la prensa no se le despega. La noticia del asesinato de la pequeña Juliana Zamboní no solo fue el caso más visible que ha tenido que lidiar. El dolor
también llegó hasta su casa. La amistad de su hijo con el asesino. De mis hijos con los parientes. Con Rafael Uribe. Con el señor Uribe. ¿Usted lo vio crecer en su casa? Bueno, no, es que desde el punto de vista personal, sí, uno tiene fibra de ser humano y tiene alma. Pero por encima de los sentimientos personales está la responsabilidad con la justicia y con la sociedad colombiana. Cuando usted se entera de esta noticia, por ejemplo, ese 7 de diciembre. Una congoja enorme y una rabia, una indignación también, porque por Dios, ¿cómo pasan estas cosas? Además del crimen organizado, la violencia intrafamiliar y toda clase de delitos, su prioridad son las investigaciones que adelantan para enfrentar el posconflicto. ¿Cómo van esos expedientes contra la cúpula de las FARC? ¿Sí? ¿Engordando? ¿Los tienen listos para la JEP? Vamos a entregar todos los informes que le permitan a la JEP desarrollar todo su proceso investigativo final y de juzgamiento. Hemos dispuesto 25 informes. Ya tenemos listos 13, María Elvira. Si mañana empieza a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz, la Fiscalía le entrega al país, por conducto de la JEP, le vamos a entregar ya 13 investigaciones, las que tienen que ver con desplazamiento forzado, reclutamiento de menores por parte de las FARC, secuestro, la FARC política, que ese es un capítulo que tiene que ir a la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Cómo confía, señor fiscal, el país en la JEP, que no ha empezado, que no sabemos cómo va a funcionar, que no sabemos qué tan expedita va a ser, si el país no confía en esta otra justicia? Tenemos que cerrar filas para que funcione la justicia transicional. Por el uso que se le va a dar a los bienes de las FARC, que no terminen en las víctimas, sino en los victimarios. ¿Todavía tiene esa preocupación? Esos bienes tienen que ser objeto todos de extinción de dominio. Es una decisión unilateral del Estado. Ellos proponían llevar sus activos a un fideicomiso y que ese fideicomiso fuera administrado en su mayoría por miembros de las FARC y que se llevara en un porcentaje mayoritario a programas para los miembros de las FARC y apenas en un 30% para las víctimas. Y eso sí es absolutamente inaceptable. Como también le parecen inaceptables las declaraciones de las FARC sobre su situación financiera. Nos metimos al computador del fiscal y pudimos ver los estados financieros. Están popochos de algunos frentes, bloques y hasta del Estado Mayor y el Secretariado. Renglones detallados de las caletas con su responsable y su ubicación. Cantidad de canecas llenas de billetes en dólares y en pesos y el balance. Es el propio programa, el Contabilín de las FARC, el que hace el estado de sus finanzas que ahora engorda los expedientes. El fiscal dice que plata es lo que hay. Y siempre está la política, porque ya empezó la campaña electoral y la polarización también llegó a la fiscalía. La gente no queda satisfecha ni siquiera con ver a sus contradictores en la cárcel, sino casi que quieren que ni existan las personas. Es que estamos llegando a un estadio absolutamente delirante en esta polarización. Fíjese usted que nosotros hemos tomado decisiones que afectan a unos y a otros y no se ha discutido que nosotros realmente estemos en un activismo judicial confrontando sectores políticos. ¿Sí fue usted el organizador, el cerebro detrás de esa famosa reunión cuando ganó el no entre Uribe y Santos? Sí. La verdad, sí. Lo hicieron muy masivo y se volvió a diluir esa esperanza. Y lo que le corre a usted pierna arriba, porque ya estamos en campaña, es la verdad. En esta contienda que se muestra muy fragorosa, muy contenciosa, no vaya a terminar tratando de utilizarse la fiscalía en beneficio de unos o de otros. Eso la sociedad colombiana no lo puede permitir, ni lo va a permitir el fiscal general de la Nación. Un hombre que se ha paseado por todos los puestos poderosos con una habilidad asombrosa. Todavía está muy joven, saldría de la fiscalía de 66 años. Usted está aquí sentado hasta el 2020. Le quedan todavía 3 años. ¿Y después qué? Ya tengo 3 nietecitos sí,
Que ojalá me den tiempo de ir a ¿Y las cultivarlos. ambiciones políticas, fiscal? No. ¿A usted le gusta el sector público toda la vida? Sí, pero no la actividad política y proselitista. Creo que para eso sí no nací. ¿A esa no? No nací para esa actividad. ¿Será un chiste? Porque además de buen olfato político, al fiscal le sobra sentido del humor. En palabras del fiscal general, no dejará que las FARC le hagan conejo al país. La lupa sobre los bienes, las propiedades y los testaferros con pruebas y expedientes que van engordando en la fiscalía.